que la computadora no entiende como nosotros, no entiende como, ¿no? El lenguaje humano no lo entienden. Nosotros, varios aspectos, cuando nosotros hablamos varios aspectos, ya lo damos por un entendimiento tácito, se sobreentiende, decimos muchas veces, ¿no? Y en nuestro lenguaje humano es más simplificado, muchísimo simplificado. En 3 pasos esto ya lo has entendido, dicen, ¿no? Así, voy a esperar que me des cada mes determinada cantidad de soles, ¿listo? Y llega a los 12 meses y todo lo que he ahorrado en el chanchito lo voy a reventar y ya, pues ahí lo contamos, contabilizamos y ya está resuelto. Listo. Ese es lo que entiende el cerebro humano. Eso vamos a transmitir a un programa de computadora, a un aplicativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le decimos que eso haga esas cuentas? ¿Ya? Queremos que una computadora haga las cuentas. Y a la computadora, lo único que le vamos a dar, proporcionar cada cierto tiempo es el monto. ¿Ya? En este caso, cada mes. Cada mes debemos ahí aportarle, ¿no? Entonces, este, este pseudocódigo, esta instrucción, el pseudocódigo es una instrucción, ¿ya? Lo primero que vamos a establecer es el inicio, es la apertura del programita, el que tiene que entenderme. Y para ello, voy a establecer algunas variables. ¿Para qué? Para que tenga en cuenta, ¿ya? ¿Qué cosas debe tener en cuenta? Me dice que es para 12 propinas y para un año, ya está. Entonces, ¿y qué pasa si llega el, el, el mes 12? Ya no debe recibir, ya no debe ya prácticamente cesar y mostrar el monto. Entonces, nosotros en nuestro entender humano, pues no diríamos, no, pero ya pasó, se supone que pasó ya 12 meses y ya está completo. Pero ¿por qué nosotros decimos eso? Porque nosotros damos por sentado que es por un año. Y entonces en nuestro cerebro de manera inconsciente ya se ha establecido un contador. Y vamos contando, diciendo, bueno, ese es el primer mes, segundo mes, tercer mes, 4 meses, y vamos contando, vamos incluso monitorizando. Y llega el mes 12 y tomamos la decisión de romper el chanchito y vemos cuánto hemos acumulado. Entonces, eso el programa tiene que hacerlo, un programa de computadora, una computadora debe hacerlo, pero para eso nosotros debemos indicarle que debe contar. Pero ¿cómo va a contar? Para eso lo establecemos un contador. ¿Pero qué es contador? Es una variable. Yo puedo poner una X, ¿no? Simplemente X. X es igual a 1. S es igual a 0. La P es igual pero la propina es igual a P, ¿no? Puedo establecer así. Sin embargo, el nombre de las variables, por un momento ya me voy a equivocar, me voy a confundir. No sé qué cosa es X, qué cosa es S, qué es P. Por eso el nombre de las variables así en nuestro pseudocódigo establecemos con nombres, con sustantivos sugerentes. ¿Ya? Entonces, cuando ya establecemos la variable como contador, ya sé, es una variable, bueno, cuyo, cuyo objetivo es que se establece con la finalidad de que cuente. El monto, bueno, es el monto final este, que se va a observar, ¿no? Al finalizar que se va acumulando cada cierto tiempo. Y la propina es el monto que se deposita periódicamente, ¿no? Entonces, aquí estamos estableciendo esas variables porque es importante que haya un contador, que haya una variable, digamos, en el cerebro entre comillas, ¿no? En el cerebro de la computadora, que empieza a contar. 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Y que llegue a un determinado punto
y luego tome una decisión, ¿ya? El monto es lo que debe estar sumando automáticamente lo que está en el, ¿no? Lo que se va acumulando mes tras mes. Por eso es lo que se establece la variable monto, la sumatoria, ¿no? Y la propina sería la cantidad, ese monto o ese dinero mensual, ¿no? Periódico, en este caso mensual, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿y por qué ponemos cero? Porque en un primer momento, mientras no ocurra el, el pago, digamos, va a empezarse a, va a ser cero, va a ser cero, ¿ya? No hay nada, pues, en el chanchito, digamos, ¿no? La propina es cero, no se ha depositado nada, por lo tanto el monto sigue siendo cero y pues este va a ser la primera, el contador es uno. Oiga, pero el contador, ¿por qué no empieza en cero también? ¿Ah? En cero, ¿por qué no empieza? Que puedo poner que empiece en cero, porque también todavía no se ha llevado a cabo ningún evento. ¿Por qué uno y por qué no sea cero? Si fuera cero, entonces aquí el bucle tendríamos que cambiar a menor a 12. Ya no menor o igual, sino menor a 12. Ahora, ¿y por qué pasa eso? Esa partecita vamos a darnos cuenta, ¿ya? En este momento. Mira, ¿cuántos eventos ocurre de 0 a 12? Vamos a contar. Fíjese, esto va a parecer como de niños, pero yo quisiera que lo observen y se den cuenta. La primera vez que lo vi, ¿no? Todavía ¿no? En la casa de estudios superiores, no le creía. Ya está. Fíjese, si iniciamos en computación, el cero es un evento, es una ocurrencia, ¿ya? Entonces acá tengo cero. A ver, ¿cuántos elementos hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Hay 13 eventos, ¿ya? Acá hay 12 más el cero es 13. Y es por eso que aquí ya habría como más de un año, un mes, ¿ya? Es por eso que lo pone hasta a menor o igual a 12, pero siempre en cuando empiece en uno, ¿ya? Incluye el uno, ya, empezamos del uno, ahí sí hay 12, 12 eventos, ¿ve? 12 meses. Entonces ahí, por eso es lo que empieza en uno. Y aquí se establece de tal manera que empiece en uno y que el contador sea menor o igual a 12. En un primer momento va acumulándose, ¿no? Segundo, tercero, hasta el número 12. ¿Ya? Entonces, esta parte, podemos hacer que el contador empiece en cero, sí. Entonces, pero ¿qué es lo que debemos modificar? El bucle, ¿no? La condición. Dicen, mientras el contador sea menor a 12. ¿Cuál es el número entero menor a 12? Sería hasta 11. Pero acá hay 12 elementos, 12 eventos. Sí, por supuesto. De 1 al 11 hay 11, más el cero hay 12. ¿Ya? Entonces, este aspecto hay que tenerlo en cuenta, estimados colegas. ¿Ya? Listo. Ya relacionado a eso puede venir. Entonces, vamos a volver a la pregunta normal, ¿ya? Listo. Esa es la parte que quería compartir. Ahora, mientras dice, ¿no? Bueno, esa parte de cíclica, lineal, condicional ya la hemos visto, ¿ya? Entonces, estos variables, como su nombre dice, variable, ¿qué es lo que hace? Almacena valores, actualiza, ¿ya? Actualiza, almacena valores y actualiza. ¿Y qué es lo que y esto donde dice mientras tanto, eso solamente, eso no almacena. Esto es un proceso que se ejecuta y ahí queda, ¿no?
no se almacena, ¿ya? La instrucción está dada, es la instrucción, el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahí queda. ¿Qué es lo que hace la instrucción, el cuerpo, ¿no? ¿Qué hace es, dice, escribir ingrese propina del mes. O sea, debe haber un mensajito que diga, este, ingrese la propina del mes, ¿ya? Y, ¿qué más tiene que ejecutarse? El contador. Y el contador empezó de uno, ¿ya? Empieza uno. Acá dice, ingrese la propina del mes uno. O sea, eso es lo que va a aparecer el mensaje, ¿no? Porque acá no puede decir, sí, ¿qué pasa si lo pongo acá cero? Escribir, dice, ¿no? Aparecería un mensaje que diga, escribir. A ver, vamos a aclarar esta parte, ¿ya? Tendría que aparecer así, escribir, perdón, ingrese la propina del mes. El contador, acá me dice, agregue el contador. ¿Cuánto vale el contador? Cero, cero. Entonces no tiene caso. Por eso es que él también le pone acá uno. Ya está. Entonces cuando se ejecuta el programita, debe aparecer, ingrese la propina del mes uno. Ya está. El escribir es prácticamente va a ser un código, ¿no? De tal manera que en la pantalla te muestre esta palabra, ingrese la propina del mes uno. Listo. Luego, donde dice leer propina, significa pues acá tendrá que haber un ratito, ya, tendrá que haber un casillero, digamos, ¿no? Un casillero, eh, voy a subrayar, un subguioncito, un cuadro de texto, algo así, que me permita ingresar el monto, ¿ya? El monto me va a pedir. Primero aparece un mensajito que dice, ingrese la propina del mes uno. Y luego, leer la propina. O sea, aquí tendría que ingresar la propina 120, por ejemplo, ¿no? 120 soles, digamos. Eso asumiendo que esa sea. Ya está. Luego, ¿qué debe hacer? Como has ingresado, has hecho un enter, ¿no? Aquí tendría que generar un enter. Entonces, cuando hago enter, ¿qué más debe hacer? Debe hacer lo siguiente. Este contador eh, era uno. El contador es uno. Ya está. Ahora, cuando se ha ingresado la propina de 120, debe, dice, ¿no? Debe ejecutar la siguiente instrucción. Que ese contador uno, o sea, que debe sumar a uno más, ¿no? O sea, esa variable contador debe ser igual al valor inicial, que es uno, más, gracias a este evento que está ejecutándose, tiene que agregar uno más, ¿ya? De tal manera que me va a dar 2. Ese 2 se actualiza y se almacena ya como variable acá en la parte superior, como voy a pintarlo de amarillo. Ya está. Aquí. Ya se almacena. Ya vale 2 ya. ¿Ya? ¿Qué más? También lo que va a hacer es este, otra instrucción. ¿Ya? Otra instrucción. ¿Cuál es? Que el monto, ese variable monto, debe actualizarse. ¿Cuánto valía al inicio el monto? Cero. Vale cero. Cero. Ahora, dice, debe sumarle la propina. O sea, más.
¿Cuánta es la propina en este momento? En el primer momento, 120. Entonces, eso tiene que escribir 120. Pero este evento ocurre de manera oculta, ya, pero eh, debe suceder sí, pero oculta. Pero que en el programa, ¿qué cosa nada más vemos? Vamos a ver este mensaje. Ingrese la propina del mes uno. Luego, ingresa, escribe el monto, ¿no? Introduzca el monto ya, 120. Luego presionamos Enter, entonces también se lleva a cabo estos dos eventos en el que el contador se actualiza a 2 y el monto se actualiza a 120. Entonces acá ya vamos a ver cuando se haya ejecutado el primer bucle, esto ya va a ser 2. Y cuando se haya ejecutado el primer bucle, esto ya va a ser 120. ¿Ya? Entonces, esa variable, ¿ya? Esa variable actualizado va a empezar a mostrar aquí cuando haya terminado de ejecutarse el programa. Entonces aquí, permítanme, va a aparecer el siguiente mensaje en el programa. El total el total ahorrado es el monto actualizado, ¿ya? El monto actualizado es, por ejemplo, no sé, que aparezca, digamos, a ver, vamos ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto? ¿120? ¿Acá tendría que aparecer 120? No, no va a ser 120, pues vamos a pensar que es 2000 soles, ya 2500, qué sé yo. Ya está, 2550. Pero me dirás, ¿cómo? No que acabas de ingresar solamente el 120 y por qué al final tendría que aparecer 2550. Entonces te explico. Aquí hay una condición. Me dice que mientras el contador sea menor a 12, esto va a seguir dando la vuelta. A ver, eh, ¿cómo así? A ver, permíteme enfocar, a ver si me sale esto un ratito. Ya, a ver, sí, sí está bien. Ya, entonces, ¿cómo es esto? Mire, mientras el contador sea menor a 12, va a repetirse este proceso, ¿ya? Va a repetirse. He puesto los 120, ¿no es cierto? Y luego va a volver el mensaje. Me va a decir otra vez, ingrese la propina del mes 2. Y luego tengo que ingresar la propina del mes 2. Ese era, digamos, 240. Ya está. ¿Qué va a hacer? El contador se actualiza. ¿Cuánto estaba? Era 2. Ahora ya será más uno, 3. Y después, ¿el monto cuánto era? 120. Ahora que lo estoy agregando 240, ya pues sería, no, 360, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a dar vueltas y vueltas esto, ¿ya? ¿Cuántas veces va a dar vuelta? 12 veces. Cuando haya culminado los 12 vueltas, ya 12 veces ya ha dado vuelta, 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 vuelta. O sea, durante esa vuelta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a pedir, ingrese la propina del mes 2, ingrese la propina del mes 3, ingrese la propina del mes 4, puntos suspensivos, ingrese la propina del mes 12. Y en todo ese proceso, todavía no va a pasar acá, no pasa. ¿Ya? Este es el último evento cuando haya culminado este anterior, ¿ya?
Entonces, eh, este de aquí es el final. Cuando haya cumplido los 12 vueltas, recién es que me va a mostrar esa palabra que diga el total ahorrado es 2.550, o ejemplo, ¿no? Como estoy estableciendo acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso es mientras, dice, mientras contador. Si el contador llegó a 12, ahí sí, termina el mientras, ¿no? Termina el mientras y muestra. Cuando dice escribir es pues como decir mostrar, ¿no? Escribir el mensaje. El texto ahorrado es el monto. Pero ¿por qué cada monto? O sea, el último monto establecido, ¿ya? Este monto. ¿Por qué escribe monto? Es que el monto es una variable que va actualizando permanentemente, ¿ya? Entonces es por eso que eh, ahí se pone monto, porque este monto es su valor, en este caso el 2.550 ejemplo, ¿no? Como ejemplo que estamos poniendo, ¿ya? Esta lógica, estimados colegas, eh, esto sí va a entender la computadora. Esta es la que comprende una computadora, ¿no? Entonces, para eso tenemos que establecer las variables, la condicional, en este caso un bucle, y después hacer que se termine, ¿ya? Hacer que termine. Entonces, este, luego ya se codifica. Por ejemplo, para que ponga leer, ponemos zip, ¿no? O, por ejemplo, para mientras ponemos while o do while, ¿no? Y un while y empezamos a abrir con una llavecita y el fin mientras cierra llavecita. Así, bueno, depende cada lenguaje de programación ya codificamos, ¿ya? Pero lo que nosotros en nuestra computadora, lo que vamos a visualizar es solamente, pues, en nuestra pantalla cuando ejecutamos, es esto, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver cuando está ejecutándose, ¿no? Una y otra vez va a estar pidiéndose, ¿no? Ahora, de los cuáles se ve y cuáles no se ve, ¿ya? El que no se va a ver, este no se va a ver, ¿ya? A ver, este es un proceso interno, ¿ya? Esto no se ve. Ya, eso va a ser. Solamente finalmente lo que nos va a mostrar es, este, ingrese la propina al mes uno, un casillerito que nos va a dar y esto va a dar vueltas y vueltas, ¿ya? Porque eso de sumarse, eso es un proceso interno. Entonces, en nuestra pantallita solamente vamos a poder ver así, ingresa la propina al mes uno, 120. Hacemos enter. Después nos va a pedir, ingresa la propina al mes 2, 240. Ya, enter. Otra vez, ingresa la propina del mes 3, ingresa la propina del mes 4, mes 5, mes 6, hasta ingresa la propina del mes 12. Y luego, cuando haya terminado, nos va a mostrar ese resultado. Eso es todo lo que vamos a ver en nuestra pantalla, ¿no? Pero detrás de todo detrás de esta apariencia, pues se ejecuta todo ¿no? El código construido en función a este pseudocódigo, ¿ya? Esa parte es lo que quisiera que he querido que entendamos, ¿ya? Y esto estoy compartiendo en vista que hay varias preguntas de estas, ¿ya? Entonces yo quisiera que ustedes tengan esa ventaja de ya tenerlo en cuenta, ¿ya? Familiarizarse con esto. Ahora bien, entonces, eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Dice lo siguiente. Para realizar el análisis del funcionamiento del pseudocódigo, la profesora plantea la siguiente pregunta al estudiante. ¿Qué sucedería si se elimina la
línea 8 del pseudocódigo. Ahora sí ya pueden responder. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas responde a la pregunta planteada por la profesora? Ahora bien, este, vamos a volver. ¿Qué pasa? A ver, vamos a volver al programita. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí está el 8. A ver, voy a pintarlo. Ya. Nos vamos a enfocar en el pseudocódigo y vamos a eliminar. Ya, a ver. Vamos a eliminar el, la línea 8. La línea 8, digamos que no, esta línea 8 lo eliminamos. ¿Ya? La línea 8 lo eliminamos. ¿Qué va a suceder, estimados colegas? A ver, aquí hay que analizar, ¿ya? Analizando, lo vamos a responder esto, ¿ya? Aquí va a estar diciendo, ingrese la propina del mes más el contador. Entonces, ahí qué va a aparecer, ¿no? La palabra ingrese la propina del mes. ah, ¡Pum! Ya está. Y resulta que el monto sí se aumenta, pero el contador, ¿qué es lo que hacía el contador? El contador lo que hacía es sumar, ¿no es cierto? Cada evento. Contador, eh, si no hay contador, ¿cómo queda el contador acá arriba? Se mantendría en uno. Todo el tiempo sería uno, porque no está contando, solamente de hecho que está sumando, va sumando 120 más 240 más 100 más 200 más 300, etcétera. ¿Ya? Pero el contador, como no le hemos dado la instrucción de que deba sumar, ¿cómo queda? Se va a mantener en uno. O sea, no pasa nada. O sea, no se actualiza. El contador va a mantenerse en uno. Cada rato me va a decir, ingresa la propina del mes, uno. Otra vez. Ingresa la propina del mes, uno. Otra vez. Ingresa la propina del mes, uno. Así sucesivamente. Y, y en ese caso, acá dice, mientras contador sea menor o igual a 12. Entonces, si cada instante me va a decir ingresa la propina del mes uno, del mes uno, del mes uno, pues nunca va a llegar a 12, ¿no? Jamás. Va a mantenerse en uno, 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 uno. Dos nunca se va a dar, ¿no? Nunca va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque no estamos sumando. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que sería, ¿verdad? Entonces, ingresa la propina del mes uno y sigue. Ingresa la propina del mes uno. Entonces, a ver, teniendo en cuenta ese evento, dígame cuál sería la respuesta. A ver, adelante, estimados colegas. Vamos, colegas, vamos, vamos. Escriba, 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 anímese. ¿Ya? Anímese, 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 participe. Porque si cuando ahí lo ves, lo miras y te quedas, a veces no se queda, ¿no? Estático. No, no, no. Vamos, a ver. Ya, a ver, el maestro Freddy dice la A, la A. A ver, gracias. Maestro Juve, la C. Jesús A. ¿Ya? Muy bien. Eso anima, eso significa que no están durmiendo, ¿ya? A ver, el pseudocódigo se ejecutaría hasta leer propina. A ver, muy bien. Está en la A, otra la C. La B nadie ha elegido. A ver, o sí.
La C, la C, la C. Ya. A ver, vamos a ver. La B nadie quiere, entonces lo descartamos por gracia. ¿Ya? El pseudocódigo dejaría de ejecutarse en su totalidad. De hecho, que no se ejecuta, dejaría. En su totalidad puede ser, ¿no? El pseudocódigo pediría ingresar la propina del mes. Propina del mes. O sea, no avanza el mes indefinidamente. A ver, entonces vamos a chequear una vez más. Ya. Si esto lo borro, no hay. A ver, ya está. Si acá no hay, de hecho que, a ver, ¿qué dice la primera alternativa? Se ejecutaría hasta leer propina. A ver, vamos a ver. Eh, el contador sería uno, ¿sí? Uno. El monto sería cero para empezar, ¿ya? Entonces ingreso y me va a permitir, me va a pedir el monto, sí me va a pedir. Acá me va a decir, ingrese la propina del mes uno, ¿ya? Porque la variable contador vale uno. Entonces del mes uno, sí me va a decir. Y luego también va a leer propina, sí va a leer propina. Y va a sumar el monto, va a actualizar el monto, sí, también va a actualizar el monto. O sea, sí se va a ejecutar, ¿ya? Por lo tanto, hasta leer propina, mira, solamente dice hasta leer propina. Eh, ¿Leerá propina? Sí va a leer propina. Y cuando lo presiono Enter, se va a ejecutar el monto más propina, sí se va a ejecutar. Por lo tanto, este, no solamente queda en leer propina, sino logra ejecutar la instrucción de monto es igual a monto más propina, o sea, va a actualizar la variable, ¿ya? Y luego otra vez regresa y me pide otra vez, ingresa la propina del mes uno, otra vez me pide. Entonces sí está dando vueltas acá, va a dar vueltas y vueltas, ¿ya? Pero el contador todo el tiempo va a estar en uno, ¿ya? A ver, en todo caso, la segunda y el on descartado, esto es verdad, pero hasta cierto punto nada más, ¿no? En, en realidad estaría dando vueltas en la misma. El pseudocódigo pediría ingresar la propina del mes. No dice del mes siguiente, sino del mes. O sea, de ese mismo mes. A ver, si aquí el contador se mantiene uno y acá está en función al contador, todo el tiempo me va a decir, ingrese la propina del mes uno. Ingreso un valor. De hecho, va a sumarlo. Y otra vez me va a pedir, ingrese la propina del mes uno. ¿Por qué me va a pedir uno uno? Porque el contador, este variable contador, está inicializado en uno. Con ese valor está. Y no se actualiza. No se actualiza. Es por eso que se va a quedar pues con ese mismo valor. ¿Ya? Y todo el tiempo va a estar con el valor de uno. Entonces, de manera indefinida. Esa sería entonces la alternativa, ¿no? El pseudocódigo pediría ingresar la propina del mes indefinidamente. O sea, no se va prácticamente, este, este programa no se va a cesar. No tendrías que cesar la ventana porque siempre va a estar ejecutándose y dando vueltas y vueltas, vueltas, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿ya? La lógica de esto tenemos que entender. Pasamos a otra, a ver, aquí. Mm, Aquí las palabras clave, ¿ya? Eso de repente nos faltó también. Análisis funcionamiento. Pregunta al estudiante, ¿ya? Si se eliminar la línea 8 del pseudocódigo. Eso es algo que debemos entender.
Ya, ¿cuál de las siguientes alternativas responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se elimina esa línea 8? Entonces, nos está pidiendo la alternativa ah, que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, lo que ocurre es que el pseudocódigo va a pedir que ingresemos la propina del mismo mes de manera indefinida. ¿Ya? Esa sería. Muy bien. Pasamos a otra, a ver. Mm, sí, aquí hay otro, el operador mod. A ver. Estimados colegas, a ver, para esto sería muy bueno. Operadores en lenguaje de programación, ¿ya? Vamos a ver eso. Operadores en pseudocódigo, a ver. Código. No sé si con eso nos va a ayudar. A ver, veamos. Ujú. Ya, hay varios operadores en lo que es el pseudocódigo. Ya, ahí está. Sí está. Genial. Nos va a ayudar entonces esta información. ¿Ya? Eh, hay operadores, en este caso aritméticos, ¿ya? Hay otros tipos de operadores también, pero vamos a enfocarnos en esto para no ampliar mucho. Los operadores aritméticos, ¿ya? Son análogas, ¿ya? Cuando dice análogas, no significa que lo son, sino son análogas en lo que son pseudocódigo, ¿eh? Estamos hablando de operadores de pseudocódigo. Esta propaganda vamos a borrar. Bueno, estos operadores pseudocódigo, ¿ya? Eh, los tipos de operadores son aritméticos, ¿ya? Es un tipo de operador, ¿ya? Significa que hay otro tipo de operador también, ¿ya? Uno de los tipos es aritmético. Y estos aritméticos son análogos a las fórmulas matemáticas. Se usan para variables numéricas, netamente para operar números. Ahora, estos operadores son los siguientes. El operador de adición, ¿no? De suma, significado suma, ahí está. Operador suma, ¿ya? Es análogo a lo que es aritmético, a lo de la matemática. El resta es otro operador de resta, ¿ya? Coincidentemente tiene pues el guión medio y también la cruz, ¿no? De lo que es la suma y la resta. El otro operador es la multiplicación y es un asterisco, ¿ya? Este asterisco es un operador de la multiplicación en lenguaje o en pseudocódigo, ¿ya? Otro, de la división, su operador es un slash, ¿no? Un slash. Ese es una diagonal, ¿no? Ese es el operador, ¿ya? Hay otro operador, división entera, ¿ya? Es otro operador. Este es un texto, div, ¿ya? No es un símbolo, es un texto, ¿ya? D-I-V. Eso significa que este operador es división entera. Este, para ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 7 entre 2. Esto te va a dar el resultado 3, ¿ya? Así de simple. No te va a poner 3.5, no. O 3.3, ninguno. 7 entre 2 a 3. Esto es lo que ayuda a obtener ese resultado. 3, así de simple te lo. Ahora, el otro operador es el mod. Módulo, llamado significado módulo, ¿no? El operador módulo es cuyo simbología es el mod, MOD, y este representa el residuo de una división entera, ¿ya? Ejemplo,
Digamos, acá lo pongo 7 mod 2 como resultado. A ver, esto voy a aprovechar esta partecita ya, colegas. Ya, por ejemplo, acá puedo poner 7 mod 2 y ay, no está a la misma altura, pero ya. 7 mod 2, igual. Como resultado voy a tener 1. Eso va a ser el resultado. A ver, una vez más. ¿Cómo se utiliza esto? Así, de esta manera. A ver, 7, sí. 7 mod 2 es igual a 1. ¿Qué significa eso? 7 entre 2 es a 3. ¿Y cuánto queda? 1. Ese es el residuo. Esa sería la forma de operar con valga la redundancia, con este operador mod. ¿Ya? En el caso anterior, ¿ya? Los demás anteriores ya sabemos, ¿no? Pero en este caso yo quisiera expresar esto. 7, un poquito más arriba vamos a poner. Ya, 7, 7 div 2. ¿Cuánto sería igual? 7 div 2 es igual a 3. Punto. O sea, 7 entre 2 es 3. Así lo hace la computadora. ¿Ya? Ahora, esta última es de potencia. Esto es sencillo también, ¿no? Seguramente también hayan utilizado algún momento. A ver, esto es como elevar nada más, ¿no? Potencia. Por ejemplo, 7, ¿ya? 7 elevado al cuadrado es igual a 49. Ese, ¿ya? Entonces, ya estamos conociendo los operadores. Ya los operadores que faltaban, por supuesto. Ya. Entonces, de eso se trata. Ya. Entonces, colegas, esos son los operadores en pseudocódigo, ¿ya? Ya está. Entonces ahí tenemos los operadores. Ya los demás no lo voy a decir porque, en fin, ya sabemos ya. En este del asterisco, reemplaza el X del por el asterisco y ya funciona, ¿no? Y todo esto es en lo que es el lenguaje en pseudocódigo. ¿Ya? Así tenemos que representar. Por ejemplo, queremos hacer una división, entonces debemos utilizar estos operadores. ¿Ya? El slash, en una multiplicación, el asterisco, en lo que es suma y resta, o sea, adición, sustracción, bueno, ahí sí, los mismos que conocemos, ¿no? Desde primaria. ¿Listo? Entonces, esa partecita quería que quede claro para entender este contexto. ¿Ya? Ahora sí, leemos. El operador mod permite calcular el residuo de una división y es muy utilizado en el desarrollo de programas. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes ejemplos de programas lleva este operador en su contenido? ¿Ya? Palabras claves. Operador mod. ¿Ya? Esa es digamos que nunca he llevado, no sé ni qué será, pero acá ya me dice, permite calcula el residuo de una división. ¿Ya? Lo que queda de una división. El residuo puede ser 0 o mayor a 0. ¿Ya? Y es muy utilizado en el desarrollo de programas. Esa es la otra palabra clave. O sea que sí,
Es bastante frecuente. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes ejemplos de programas lleva este operador? ¿Ya? Este programa que lleva este operador en su contenido. Ya está, ahí está la frase orientador. Un programa que calcule el área de un rectángulo luego de ingresar el valor de la base y la altura de un rectángulo. Ahora, un programa que calcule el área de un rectángulo luego de ingresar el valor de la base y de la altura. Un programa de cajero automático que entregue billetes luego de ingresar una cifra de dinero a retirar. Un programa que determine la velocidad de un automóvil a partir del tiempo que demora en recorrer una determinada distancia. A ver, estimados colegas, ¿qué dicen? Ya, a ver, muy bien, vamos a ver. ¿Por qué sería la C? ¿Por qué sería la velocidad? ¿Por qué sería este? ¿Por qué no el primero, el segundo, el tercero? Bien, vamos a analizar ya. El primero, gracias, maestro Freddy. El primero, a ver, un programa que calcule el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, de hecho que ahí nos pide nuestros saberes previos, cómo se determina el área de un rectángulo. Es lado o largo por ancho, ¿no es cierto? O si no, acabo de poner largo por ancho. Listo. Aquí hay una operación de este, multiplicación. ¿Ya? ¿Y coincide con el operador mod? No. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad. ¿Ya? Descartamos. Un programa de cajero automático que entregue billetes luego de ingresar una cifra de dinero a retirar. A ver allí, ¿qué operación ponemos en esta? ¿Ya? A ver, un programa de cajero automático que entregue billetes luego de ingresar una cifra de dinero a retirar. En ese caso, por ejemplo, puede haber billetes de 100. Ya voy a poner billetes ya. Billetes, digamos, a ver, antes de eso. Al cajero le voy a decir que me otorgue 350 soles, ¿ya? O 360. A ver, para hacer más, que sea una casuística más simpática, 370 voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cajero automático? Me va a dar tres billetes de 100, ejemplo, de 100 soles. Ya con eso ya voy teniendo 300 soles. Más un billete de 50 soles. Ya está. Más un billete de 20 soles. Ya está. Entonces, como veo, aquí tampoco no, cuando ingreso una cifra de dinero, quiero retirar 370, ya he ingresado esta cifra y el cajero automático va a elegir, ¿no? Al azar, ya sean billetes de 50 o de 100. Y lo único que va a hacer es sumarlas, ¿ya? Sumarlas, no divide. Entonces, tampoco sería este la alternativa, ¿ya? Entonces no tenemos otra. Es la única que daría sería la C. Pero ¿por qué la C? Veamos. Dice, un programa que determine la velocidad de un automóvil a partir del tiempo que demora en recorrer una determinada distancia. Ya, entonces,
este, también, ¿no? Lo que es la velocidad. Determina la velocidad. Y también acudimos a nuestros saberes previos, ¿no? Velocidad es igual a los metros recorridos, ¿no? Espacio o distancia, en este caso distancia, entre, distancia entre el tiempo que demora, ¿no? Eh, entre el tiempo. Ya está. Velocidad igual a distancia. Y en este caso es una división, ¿ya? Y me está diciendo, es muy utilizado el operador mod. ¿Cómo lo utilizaría acá el operador mod? Ejemplo, ¿no? Digamos que esta velocidad tendría que resultar, igual voy a poner ya, 7 metros entre, este, entre 2 segundos, ¿ya? Listo. Yo puedo decir, no, velocidad es igual a 7 metros entre 2 segundos. Pero hasta el momento estoy hablando de una división. Sí, estoy hablando de una división, ¿ya? Eh, y la pregunta me dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos de programas lleva este operador en su contenido? Directamente, ninguna. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿no? De manera directa. Porque acá me dice eso, la velocidad no es, no se desarrolla pues, con el residuo, pero sí con una división. Y acá me habla de calcular el residuo de una división. Y tendría que decir cuál es el residuo, qué es cuántos, queremos una división exacta, cuál sería el residuo este, de esa división, de dividir la distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Distancia, sería prácticamente en este caso R, que va a ser el residuo, sería la distancia entre tiempo, perdón, mod tiempo, ¿ya? Y estamos utilizando el operador, distancia mod tiempo. Dicho de otro modo, como el ejemplo, sería 7 metros, 7, ya omitimos la unidad, mod 2. Ese es el residuo. R es igual a 7 mod 2. De allí viene que R es igual a 2, a 1, ¿ya? Porque 1 es el residuo, ¿ya? Entonces, R es la distancia mod tiempo, ¿ya? R es igual a 7 mod 2, en este caso, ¿no? Haciendo uso del ejemplo. Entonces, ¿cuál de estas alternativas, pues, lleva este operador en su contenido? ¿Ya? De manera indirecta, pues, es la C. De esa manera vamos consolidando nuestro razonamiento, nuestra lógica. ¿Ya? Muy bien, claro. A ver, velocidad, espacio sobre tiempo. Así es, maestra Freddy, así es. Espacio sobre tiempo. Exacto. ¿Ya? Espacio o distancia es lo mismo, ¿no es cierto? Espacio, sinónimo, distancia. Correcto, gracias. Ya, entonces, es de esa manera que terminamos resolviendo esta parte de la casuística. ¿Ya? Muy bien, estimados colegas. Lo borro estos aditivos. Ya. Pasamos al siguiente. ¿Ya? Mm, ya. Un poco ya. Saliendo
del lenguaje de programación, un poco de casuística, de reparación y mantenimiento de una computadora, ¿no? A redes, de repente a redes y ensamblaje, ¿ya? Listo. Ahora sí, pasamos a ver. Muy bien, gracias, nuestro Farid. A ver, dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas es una consecuencia de la descarga de una batería interna en la placa madre? Esto es para aprender de memoria nada más, ¿ya? Esto es memorístico, esta pregunta. La computadora no enciende, no, por la pila no enciende. O sea, cuando la pila, la batería, a ver, antes de eso, vamos a ver ya. Es importante ilustrar, ¿ya? Batería de una placa. Ajá, placa o mainboard. Ya, a ver. En imagen vamos a verlo. Tan sencillo. Ya está. Una cualquiera, una imagen cualquiera vamos a enfocarnos y queda. Ya. Ahora dice de la placa madre. Ya. También la palabra clave es placa madre o mainboard. Ya. Descarga de la batería. Batería interna. Encima nos dice interna. Ya. Con eso ya tenemos resuelto el asunto. Entonces, dentro del CPU está la placa principal o mainboard y los mainboard pues traen su pila, ¿no? Una batería, ¿ya? Una batería de litio, ¿no? Entonces, esta batería de litio nos dura alrededor de 3 4 o más años, ¿no? Dependiendo de la, de la calidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el promedio, ¿no? Entre 3 a 5 años de vida útil. Listo. Entonces, esta batería, cuando se descarga, algún momento, pues baja, ¿no? ¿Qué pasa? La computadora no enciende. No, normal va a encender, ¿no? Porque ¿de quién depende? ¿De la pila depende que encienda una computadora? No, sino de la fuente de poder. Que la fuente de poder, pues, esté conectado a la placa y la placa, así esté sin pila, ¿ya? Sin pila, con pila bajada, con buena pila, igual va a encender, ¿ya? Por lo tanto, no sería la alternativa correcta. Se activa automáticamente en modo hibernación, no menos, ¿ya? Menos. Porque este, la hibernación es una característica o una acción que se puede establecer con el sistema operativo en caso que nosotros no usamos la computadora, ¿no? En caso que, por ejemplo, yo quisiera en este momento, este, dejarlo así tal como está mi pantalla y simplemente lo pongo en suspender o hibernar o apagar o de iniciar. En este caso, pues tengo dos, ¿no? Para trabajarlo, dejarlo en modo trabajo, ¿ya? Eh, el suspender o hibernar, ¿ya? Por lo tanto, tampoco no tiene relación que se activa automáticamente en modo de hibernación, no. Se retrasa la hora y fecha del sistema, por supuesto, es lo que hace, ¿ya? Entonces, es sencillo esto, ¿ya? Cada vez que que baja la batería, pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué se retrasa la hora y fecha del sistema? Por la siguiente razón, estimados colegas. El BIOS, eh, así esté apagado, desenchufado, así que le hayas sacado la placa y lo tienes en la mesa o está en su caja, ¿no? Acabas de comprar y está con su pila. Entonces significa que el BIOS, ¿ya?
Vamos a ver dónde está el BIOS. BIOS de la placa madre, ¿ya? Vamos a enfocarnos, hay que conocer el BIOS también, ¿no? Ahí está. Este, en muchas placas viene con la palabrita BIOS, ¿ya? Así como en este caso, BIOS. Entonces, este es un dispositivo, digamos, de almacenamiento de información, ¿tiene, no? ¿Qué significa BIOS, no? Basic Input Output System. ¿Qué cosa? Basic Input Output System. ¿Y qué es eso? En español, sistema básico de entrada y salida, ¿ya? Entonces, es un sistema, un pequeño sistema operativo, digamos así, ¿no? Entonces, el cual mantiene eh, la información de toda la placa y prácticamente está activo. Mientras que tenga la pila, está activo, tales como la fecha. Por eso es que cuando armamos un- una placa en una nueva PC, lo vamos a ver la fecha actualizada. Oiga, ¿cómo así? Pero si eso estaba guardado, ¿no? ¿Quién provocó eso? Es la pila, ¿no? Y también la configuración del BIOS, ¿no? Para reconocer, para arrancar primero del disco duro, del USB, para mantener su, digamos, la contraseña para ingresar al BIOS, ¿no? Al setup, etcétera. Entonces, es para eso la prueba, ¿ya? Y tenemos cómo reconocer el BIOS. Hay varias formas. Algunos vienen con que en la misma placa está impreso la palabra BIOS, ¿no? No tiene el nombre, pero ahí está impreso. Otros, como ya hemos visto, en el mismo procesador, en el mismo, sí, componente, aparece el nombre BIOS. Listo. Por lo tanto, esto no hay mucho que de repente analizar. Listo. Pasamos a la siguiente. Acá sí tenemos otra vez otro interesante casuística, ¿ya? Otro caso muy importante. A ver, ¿por qué uno de los cables de alimentación que salen de la fuente, ajá, ¿por qué uno de los cables de alimentación que sale de la fuente no puede alimentar a la BIOS en vez de la pila? Qué pregunta, colega. Interesante. Mire, fíjese. eh, a ver, vamos a poner este mainboard conectado a la fuente, ¿eh? Conectado a la fuente. Listo. A ver, una que tengamos. mm, a ver, conexión de fuente. A ver, un ratito. Conexión de la fuente a la placa principal, al mainboard, ¿no? De frente. Ya, ahí está. Está mejor. Estimados colegas, es, es cierto que nosotros cuando conectamos a la placa, ¿ya? La fuente pues brinda un voltaje de 5 y 12 voltios, ¿no? A la placa, ya con el cual normal trabaja. Y usted va a ver que la placa, a pesar que no tenga batería, normal va a encender todo. Pero ¿cuál va a ser el punto? Que vas a tener la fecha de trazada, ¿ya? Y todo ¿cómo se llama? Toda la configuración
que de repente has personalizado en la BIOS, todo va a volver a cero. O sea, va a estar establecido de manera predeterminada. Y puedes actualizarlo, sí, por supuesto. Lo actualizo, ¿no? A la fecha actual y todo eso. ¿Y de dónde es lo que provee esa, esa alimentación, esa electricidad? Son de los, mm, se me ha ido el nombre, condensadores, ¿ya? Condensadores. Entonces los condensadores son pilas, ¿ya? ¿Cuáles son los condensadores? Muy importante, ¿ah? A ver, condensadores de la fuente, ¿ya? Ahí está. Ya, estos son los condensadores, estimados colegas. Ya, tiene su lado negativo, es prácticamente polarizado, positivo y negativo. Entonces, esto está en la fuente. Ya, entonces, estos son pilas también. Sí son baterías, prácticamente, de la corriente alterna. Acá llega como, acá se transforma en corriente continua y ya de aquí pasa a la placa. ¿Ya? Entonces, esto alimenta la placa y tranquilamente puedes actualizar tu placa a la fecha actual y todo eso. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa, este es un transformador, sí, almacenador de energía, sí, pero no almacena cuando no está conectado a la fuente, este, a la fuente de alimentación de la energía eléctrica. O sea, cuando no está enchufado al, a la fuente de energía, ¿no? Ya al suministro eléctrico. Cuando no está conectado, esto se va a bajar. Y cuando baja, prácticamente la placa vuelve a tener la misma configuración, la fecha se retrasa y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Y puede suceder que si lo apago la fuente, también la fuente lo apago, porque la fuente también tiene, a ver, veamos, el poder. Cuando apago la fuente, ahí está. Cuando digo, ¿a qué me refiero a apagar la fuente? ¿Ya? La fuente tiene un botoncito, ¿ya? Ahí por donde ingresa la electricidad. Si esta fuente está conectado al tomacorriente y la fuente está prendida y eso está conectado normalmente a la computadora, así que lo haya apagado, mientras tenga un flujo de energía eléctrica, sí va a permanecer, la configuración, ¿ya? Va a estar ahí con la fecha actualizada. Al rato lo prendes y seguramente me puedes decir, ¿no? Ahí está, pues sí, normal se mantiene, sí, pues, sí se mantiene mientras haya flujo de energía eléctrica, ¿ya? Mientras haya flujo de energía eléctrica, ya, sigue. Porque muchas veces, si nos hemos dado cuenta, ni bien lo conectamos, el, la fuente a la placa, incluso aparecen algunos LEDs encendidos. O sea, está alimentando. Pero ¿qué pasa si lo desconecto la fuente del tomacorriente? Prácticamente va a pasar un pequeño tiempo en el que se descarga el condensador, ¿no? La carga del condensador y se corta, ¿no? El suministro de energía eléctrica. Porque los condensadores no almacenan energía eléctrica. ¿Quiénes almacenan la energía eléctrica? Así es, maestro. Así es, maestro Jesús. Sí, tiene forma de pilas, sí, los condensadores. Y almacenan energía, sí. Energía de manera temporal. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes sí almacenan así casi permanente?
es las baterías, las pilas, ¿no? Entonces, podemos, las pilas son iguales a los condensadores, sí. Lo que pasa, la pila sí, almacena energía, ¿no? Permanente, digamos, ¿no? Relativamente. En cambio, el condensador es temporal. ¿Ya? Listo, por ese lado, espero que se haya aclarado esta parte. Bien, bien, ahora sí, pasamos a a, a nuestra casuística número 42. Dice lo siguiente, durante una sesión de aprendizaje del área de matemática, una profesora plantea a los estudiantes un ejercicio que consiste en el desarrollo de un pseudocódigo que permita determinar si un número entero ingresado en la computadora es par o es impar. A continuación, se presenta el pseudocódigo desarrollado por uno de los estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué error se evidencia en el pseudocódigo desarrollado por el estudiante? Intercambiar las respuestas de la condición, incluir el operador mod, omite un bucle. Solamente hay tres alternativas. Y palabras clave, frases clave, eso siempre hay que aplicarlo, ¿ya? Sesión de aprendizaje en el área de matemática, ya, ese es el contexto, ya. Una profesora plantea a los estudiantes un ejercicio, ya está ahí también, ya está bien, es un planteamiento. Ya, desarrollo de un pseudocódigo, ya, ahí sí, ya es más específico esa frase. Desarrollar un pseudocódigo, ¿ya? Desarrollar un pseudocódigo que permita determinar si un número entero es par o impar. Ya, si un número entero, encima que tiene que ser entero, dice el número. Ya, ingresado, o sea, que te permite ingresar. Ajá, en la computadora es impar o par. Ya, se supone que el pseudocódigo estamos ya trabajando en la computadora, ya. Ingresado es par. Entonces la idea sería de la siguiente manera. Desarrollar un pseudocódigo que permita determinar si un número entero ingresado es par o es impar. El estudiante, el pseudocódigo desarrollado por ya. Un estudiante dice ha hecho este pseudocódigo, ya lo ha trabajado ya, ya, ya. Entonces acá dice, este es un pseudocódigo desarrollado por uno de los estudiantes, ya. Eso también me aparece, ya dice entonces, ese es un pseudocódigo desarrollado por un estudiante. Y analice, me está diciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué error? Dice que hay un error, eso también es importante. ¿Qué error se evidencia, ya, en el desarrollo por el estudiante? Tengo que buscar el error. A ver, vamos a ver. Y encima ya me dice, ya, ah, si de repente no lo sé, ¿no? No sé ni qué error. Entonces acá omitir un bucle, incluir un operador, insertar, intercambiar las respuestas de una condición. Con una de esas tres alternativas puedo desarrollarlo esto, ¿ya? Si es que de repente estoy en una situación en apuro, ¿no? A ver, vamos a ver. Como ya anteriormente hemos entrenado, y enhorabuena que hemos entrenado, eso nos va a ayudar a entender esto. ¿Qué dice por acá? Inicio el programa, ya inicia, ¿no? Se abre la ventana, digamos. Escribir ingreso ingresa un número, o sea, va a haber un mensajito, acá voy a poner ya, cómo podemos ver el programita esto en la pantalla, por ejemplo, en la pantalla de la consola o en la pantalla por ejemplo, Visual Studio Code o, no sé, o de cualquier programita que nos ayude a hacer esto, ¿ya? En la pantallita va a aparecer, ingrese número, ¿ya? Cuando ejecutamos va a aparecer esto, ingrese número, ya está.
Listo. Aparece ingrese número y 2 puntos todavía. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando dice ingrese número, de abajo dice leer número. Ah, ya, interesante. ¿A qué se refiere esto? Leer número. O sea, me va a pedir, va a haber un mensaje que diga ingrese número y debajo va a haber un cuadro de texto. Me va a decir em, que me pide el número. Ejemplo, que lea un 120, ya está. Listo. O sea, donde te pide que ingreses un número. Te está diciendo digita en este casillero o en esta opción, ¿no? En ese cuadro de entrada. Ya está. Esto ya tenés un mensajito nada más. Ya, mensaje. Ingrese número. Y luego debajo hay un casillerito donde debo ingresar el número. Escribo el 120. ¿Ya? Esto aparece automáticamente. Ahora debo escribir esto. Ahora dice, esta es una condicional. Sí, dice. Si nmod es, eh, es igual a cero, entonces texto es un número impar. De lo contrario, texto es un número par. Ya está. Y escribir el número n y hacer un espacio y luego escribir texto. Ya, ¿cómo entendemos esto? Facilísimo, estimados colegas. Mira, primero, aquí vamos a identificar las variables. ¿Ya? Variables voy a identificar. Voy a pintar el colorcito. N es una variable que representa al número que voy a ingresar. ¿Ya? No empieza en nada, simplemente voy a ingresar. De manera temporal, por ejemplo, ingreso el número 120, ya está. N toma ese valor de 120. Ya, no está iniciando en nada. Ya. Ahora, otro. Hay otra variable, la variable texto. Dice que la variable texto va a tomar uno de los dos valores. ¿Cuál es el valor de texto en un primer momento? Es esta cadena que dice es un número impar. Esa es la cadena uh, que toma como valor esta variable texto. Yo puedo poner como les dije, X. Es una variable, ya está. Pero ¿qué es X? Entonces, para darle sentido, justamente lo ponemos la palabra texto. ¿Ya? Entonces, la variable texto toma el valor, es un número impar. Como también puede tomar otro valor que diga es un número par. Ya está. Y al final, que aparezca el siguiente mensaje. El número n es y el texto. Ejemplo, vamos a poner ya. A ver, vamos a continuar esto para entender. ¿Qué va a hacer en este momento? Esto sí es una instrucción oculta, ¿ya? Las ocultas voy a ponerlo con rojo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el programa de manera en segundo plano, ¿ya? Esta parte sí te va a mostrar. Ingresa el número y esto también vas a poder verlo. Y cuando presionas Enter va a desencadenarse o las siguientes operaciones o procesos, ¿ya? Primero dice n mod 2, o sea, estos 120 entre, perdón, mod, mod 2. Me está diciendo cuál el residuo de dividir 120 entre 2. ¿Cuánto es el residuo? Cero.
Ya está. Entonces, dice acá, si esa operación que realiza, la computadora realiza esta operación y encuentra que el resultado, el residuo es cero, entonces que establezca el texto. Si eso es verdad, ¿ya? Si esto es verdad, entonces acá, acción verdadera. A ver acá, ¿qué dice? 120. El residuo de 120 o 120 mod 2, ¿cuánto es? Cero. Dicho de otro modo, el residuo de dividir 120 entre 2, ¿cuánto es? El residuo de dividir. ¿Cuánto de residuo queda? Cero. Genial. Listo. Entonces, ¿es verdad esto? Que es n mod 2 es cero. Sí es cero. ¿Ya? Pero este voy a poner de rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un proceso en segundo plano, pero es un proceso que no lo vas a ver, pero sí se va a llevar a cabo, pero no lo vas a ver. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Como es verdadero, ¿ya? Es verdad, se verifica que es verdad con esta condición, entonces aquí la variable texto se va a actualizar, o es más, va a tomar el siguiente valor. Texto es igual, entonces acá va a aparecer este, este valor, ¿ya? Esto también voy a poner rojo porque es aquello que se ha dado, ¿ya? Por lo tanto, como 120 es igual a es el residuo de 120 mod 2 es cero, entonces, como es verdad, simplemente el texto, la variable texto, tomó ya la, el valor, es un número impar, ya tomó el valor. Por lo tanto, dice, de lo contrario, eso ya no se va a dar ya. Aquí termina la instrucción. Es una situación verdadera. Entonces, como es verdadera, terminó el fin sí. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar la pantalla? Directamente va a mostrar el siguiente mensaje. El número que he puesto más el texto. O sea, ¿cómo? A ver, explíqueme. Así va a aparecer en la pantalla. El número 120, ¿ya? O sea, este es el número 120, es n, ¿no es cierto? De manera temporal está tomando. El número 120 y luego va a poner el texto. Pero ¿cuál es el valor del texto? Aquí está, ¿no? Eso va a agregarle aquí. Ahí está. El número 120 es un número impar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, estimados colegas, este es lo que prácticamente se va a ver al ejecutar este programa. ¿Ya? Entonces lo estamos haciendo ya verificándole. ¿Qué es lo que no se va a ver en la pantalla? ¿Ya? No se va a ver. A ver, lo voy a... Ya. No se visualizará. Un ladito. Ya. Esto es lo que voy a, estoy marcándolo, resaltando. Eso no se va a visualizar en tu computadora cuando ejecutas este programa. Va a decir, ingrese número 120 y después en la computadora lo que va a hacer es esta prueba. 120 mod 2. ¿Cuánto es? Igual cero. Lo vas a resolver. Y luego, como es verdadero, con la condición, lo va a poner. Ya, entonces la variable texto toma el valor, es un número impar y se acabó ¿no? El algoritmo, la instrucción en este caso. Entonces, termina la secuencia, la instrucción, lo que va a mostrar al final es esta. El número 120 es un número impar. ¿Ve? En tu pantalla solamente va a aparecer esto. Ingrese número
tú escribes 120 y luego te bota como resultado el número 120 es un número impar. ¿Ya ve? Entonces, de esta manera acabamos de evaluar, ¿ya? ¿Hay error o no hay error? ¿Y cuál sería el error? A ver qué dicen colegas. Si n mod a 2 igual a 1 podría ser eso el error. Ah, ya. Vamos a ver cuál es. Ajá. Dice, ya la B, ya es la A. Ujú, la A, ya. A ver, maestros. Ajá, muy bien. Yo quisiera, a ver, denme este, 30 segundos, por favor, mientras van, analizando, ¿ya? Dame 30 segundos. Bien, colegas, ya estoy de retorno. Bien, entonces, hay una pregunta y está bien la pregunta que me están haciendo. ¿Y si fueran, digamos que no sea 120, que sea 121? A ver, ya está. ¿Cuál sería entonces la secuencia? Ingreso el número y escribo 121. Y diría, pues el valor de n es 121. Si n mod es igual a 0, entonces texto es un número impar. Esa es la condición. Y aquí vamos a evaluar. 121, 121 mod 2, ¿cuánto sería igual? 1. O sea, ¿cuál es el residuo de dividir 121 entre 2? ¿Cuánto de residuo quedaría? 1. Entonces, como es 1, empieza a poner n mod 2 es 0. En este caso, 121 mod 2 es 1. ¿Es verdad o falso? Este valor de texto, siempre en cuando sea 0, sea verdad que sea 0, entonces va a asumir este valor, la variable texto. Pero en este caso, no es 0, es 1. Entonces, en este caso es falso. Acá diré, ¿no? N mod 2 es 0. Y yo le pregunto, ¿es 0? No, es 1. Si es 1, entonces no es verdad, es falso. Entonces, ¿cuál es la acción cuando es falso? Es la segunda alternativa. Entonces, ya prácticamente, en este caso, el valor de texto es la expresión es un número par. Entonces, acá voy a poner es un número par. Listo. Esa es la expresión, porque en función a la condición, no es verdad. Siempre y cuando sea verdad, se ejecuta la primera
expresión. Y cuando es falso, se ejecuta la segunda expresión. Entonces, en este caso, 121 mod 2. ¿Es verdad? ¿Es cero o no es cero? No es cero, es falso. Entonces se ejecuta o el valor de la variable texto toma esta expresión. Y luego, como ya terminó, dirá, bueno, el número 121 es un número par. Simplemente acá en este final, el número está entre comillas. Cuando tú quieres mostrar la palabra tal como está, un string, un texto, de esta manera, ¿ya? El número, eso va a imprimir, va a mostrar tal como está, el número. Luego, la variable n, que es el 121. Luego, ¿qué cosa viene aquí? Ah, una coma. Mira, acá hay una comita. Ah, entonces, mira, esto está así. Una coma, ¿eh? Así está. Ya, una coma. Entonces, acá debe estar una coma. Eso es lo correcto, ¿eh? Luego viene la variable texto, pero la variable texto tiene su valor. ¿Cuál es el valor? Es un número par. Ahí está. Es un número par. ¿Ya? Este es lo que se va a mostrar entonces en la pantalla. Y si nos damos cuenta, ingresa el número 121, evaluamos y ¿qué es lo que va a mostrar? El número 121 es un número par. Está, y si nos damos cuenta, ¿el 121 es par o impar? En realidad es un número impar. Y cuando ponemos 120 y evaluamos, el programa nos dice, ¿no? Evaluamos y sacamos que el 120 es un número impar. Y eso está mal. O sea que hay un error en... Así es. Ajá, la línea 5 es par. Y la línea 7 par. Genial. Gracias, maestro. Eso es lo que justamente necesitamos analizar. Excelente. Sí. Entonces, ahí sí, ya podemos dar la respuesta. Si es la A, la B o la C. Incluir operador mod, ¿ese es un error? No es un error, porque gracias al mod, gracias al residuo de dividir un número entre dos, determinamos que si el número es par o es impar, ¿no? Es la forma de determinar si un número es par o impar. ¿Cómo? Dividiendo el número entre dos. Y si queda un residuo eh, mayor a 1, perdón, mayor a cero, entonces impar, ¿no? Y si queda un residuo cero, es par. Esa sería. Aunque en este caso el residuo va a ser uno o cero nada más. No hay otra. O es cero o es uno. Sí, sí. Si pensamos cualquier número, el residuo va a ser cuando dividimos entre dos, solo va a ser cero o uno. No hay otro valor. ¿Ya? Bien, entonces, omitir un bucle, no. Intercambiar las respuestas, sí, exactamente. Como dijo el maestro Oscar, el texto aquí en la primera debería ser par. Ese sería lo correcto. Y en la segunda, impar. Y cosa que cuando evaluamos, ahí sí, ¿no? En este caso, 121, digamos, ¿no? 121. A ver, ingresamos al 121 y evaluamos. 121 mod 2 es igual a 1. ¿Es cierto? Mm, no es cierto. Si no es cierto, o sea, si es falso, entonces toma el segundo valor. ¿Ya?
Entonces ahí sí, ¿no? 121 es un número impar. Ahora sí está correcto. Entonces, hemos analizado, estimados colegas, el algoritmo y de esa manera hemos dado la respuesta. ¿Ya? Ahora, puede haber otras preguntas que se puede derivar de esto. ¿Ya? Y yo quisiera en este caso agregar algo más, un plus. Repito, cuando, ¿por qué pone entre comillas esta expresión? Ya, estos dos voy a pintarlo de celestito. Y acá arriba también, esta puede ser otra pregunta. ¿Por qué esas expresiones se ponen entre comillas? Y las otras, que voy a pintar de otro colorcito, de verde, esta expresión ya también no tiene comillas. ¿No? Ya, respuesta. Se pone entre comillas cuando queremos representar en forma de texto, ¿ya? Por ejemplo, este es un texto. En cambio, ponemos n, así sin comillas, sin nada, porque se tratan de variables que puede estar representado por una cadena o por un valor numérico o textual, ¿ya? Son variables, estos son variables. Y estas variables eh, no se ponen entre comillas, ¿ya? Entonces, esa partecita, por favor, que quede eh, claro, ¿no? Y esto se utiliza también en los códigos, entre comillas ponemos este, las cadenas, ¿no? Cuando queremos ahí mm, que aparezca como resultado ese mensaje, ¿ya? Listo. A ver, vamos a dejarlo como estaba la pregunta, ¿ya? Ya está. Bien, pasamos entonces a otro punto. Bueno, este, la verdad que se fue el tiempo. No se fue el tiempo, sino llegó a no, hora de descansar. Pero, estimados colegas, esta partecita, a ver, un usuario asistirá a un evento virtual en el que como requisito se solicita todos los participantes tengan audio y cámara web de buena resolución encendidas. En ese contexto, el usuario ingresa a una página web para identificar las características actuales de su servicio de Internet, las cuales son las siguientes: velocidad de carga, velocidad de descarga y cuál es la situación más probable que ocurra. Bien, esto siempre pasa, esta situación pasa bastante, ¿eh? Y hoy día en nuestras reuniones también ocurre. ¿Ya? Vamos a analizar entonces esto en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.